Queridos hermanos satoshimaniacos y surfeadores de la blockchain, la criptoesfera está entrando en un punto de ebullición silenciosa. Hoy voy directo al núcleo, porque mientras muchos descansaban, varias piezas empezaron a alinearse dentro del distrito financiero. Bitcoin hoy no está dando una señal cómoda. Está peleando alrededor de una zona clave, con volatilidad, miedo y ese olor extraño a capitulación que aparece cuando el mercado parece cansado de recibir golpes. Pero escuchen esto, porque aquí empieza la historia. Mientras el precio de BTC ronda los $61.800 y Ethereum se mueve cerca de los 1.619, la banca internacional no está mirando desde la grada, está preparando su entrada. La regla de riesgo es simple, satoshimaniacos, si Bitcoin pierde con claridad la zona de los 60.000, el entorno cripto puede recibir otro latigazo. Pero si aguanta, los bajistas podrían descubrir que estaban celebrando demasiado pronto. Y aquí viene la primera evidencia dura, hay evidencia que señala que Bitcoin muestra una lectura de RSI extremadamente sobrevendida, la más intensa desde 2020. Eso no garantiza rebote, no nos volvamos locos, pero sí indica que el mercado está en un punto de decisión. Por lo tanto, no estamos ante un lunes cualquiera. Estamos ante un escenario donde Bitcoin parece herido en la superficie, mientras por debajo se mueve dinero institucional, infraestructura de pagos, bancos, reguladores financieros y Wall Street. Y esto, guerreros del bloque, no huele solo a caída. Huele a infiltración del sistema. El primer bloque empieza con Bitcoin, porque la red de Bitcoin sigue siendo el corazón emocional del mercado. BTC cayó hacia los $60.000, los traders entraron en modo defensa y los titulares empezaron a hablar de agotamiento vendedor. A simple vista, parece debilidad. Vemos gráficos rojos, fondos de inversión nerviosos, ETFs bajo presión y manos débiles saliendo de la bóveda digital como si alguien hubiera apagado la luz en mitad de la noche. Pero, fíjate en esto, se rumorea por la criptoesfera y también hablan de una posible trampa de $2.600 millones contra posiciones cortas entre 63.000 y 66.000. Es decir, los bajistas están cargados, confiados y apalancados. Y cuando el mercado se llena de gente apostando en la misma dirección, la cadena de bloques no perdona el exceso de soberbia. Un rebote rápido puede convertirse en una explosión de liquidaciones. Entonces tenemos el escenario A y el escenario B, aunque lo diremos sin traje de oficina. Si BTC rompe los 60.000, cuidado con la presión hacia zonas más bajas. Si recupera fuerza, los shorts pueden quedar atrapados como sardinas en lata digital. Esto es adictivo, porque el precio grita miedo, pero la estructura interna empieza a mostrar tensión acumulada. No es euforia, no es calma, es una olla a presión dentro del sistema monetario. Mientras tanto, Saylor entra en escena con una frase que encaja demasiado bien con lo que está pasando. Habla de expansión disciplinada de Bitcoin mediante bancos, crédito, valores, empresas y mercados de capitales. Y aquí hay que leer entre líneas. Saylor no está diciendo, compra Bitcoin y guárdalo. Está planteando que Bitcoin debe incrustarse en la maquinaria financiera, sin destruir la infraestructura de Bitcoin que lo hace diferente. Esto puede gustar o incomodar, según desde dónde mires. Porque para unos, integrar Bitcoin en bancos, brokers, aseguradoras y custodios regulados abre adopción global. Para otros, es el inicio de una jaula dorada. Aún así, Satoshi Nakamoto dejó una idea que sigue retumbando: no confiemos en intermediarios cuando podemos verificar. Y por eso la pregunta no es solo cuánto vale BTC, sino quién controla las puertas de entrada. Aquí empieza el segundo bloque, y aquí la infiltración se vuelve más clara. JP Morgan, Citi, Bank of America y otros gigantes vinculados a The Clearing House preparan una red de depósitos tokenizados para 2027.
La banca internacional quiere que el dinero bancario también se mueva con velocidad de blockchain, 24 horas al día, con liquidación programable y dentro de canales regulados. ¿Lo ven? No están rechazando la tecnología. Están copiando la parte que les conviene, envolviéndola en custodia regulada, controles internos y arquitectura del dinero diseñada desde los centros de poder. Por eso esta noticia es enorme. Las stablecoins demostraron que el dinero digital puede moverse rápido, cruzar fronteras digitales y funcionar fuera del horario bancario tradicional. Ahora los bancos quieren su versión. Pero, lo que no se ve, es más interesante. Si los depósitos tokenizados crecen, la batalla no será solo Bitcoin contra dólar. Será dinero bancario tokenizado contra stablecoins, contra redes públicas y contra la red descentralizada. Y como si eso fuera poco, Visa también aparece probando liquidación privada con stablecoins junto a Braille y Canton Network. Aquí la palabra clave no es solo stablecoin, la palabra clave es privada. Visa está probando si las instituciones pueden usar tecnología blockchain sin exponer datos sensibles en una red pública. En otras palabras, quieren la eficiencia del universo blockchain, pero con visibilidad controlada para participantes y reguladores autorizados. Esto es la infiltración del sistema en estado puro. No entran gritando, cripto para todos. Entran diciendo, queremos liquidación rápida, queremos programación, queremos privacidad institucional y queremos que los guardianes monetarios puedan mirar cuando toque. Y aquí, Satoshi maníacos, la ironía es fina como navaja. Durante años se dijo que blockchain era una moda peligrosa. Ahora XD, resulta que la infraestructura de pagos tradicional quiere blockchain, pero con puertas, permisos y vigilancia selectiva. No es conspiración, son incentivos. Si una tecnología mueve valor más rápido, los grandes capitales no la ignoran. La estudian, la regulan, la absorben y finalmente intentan convertirla en su propio circuito financiero. Por eso el tercer bloque conecta regulación, Wall Street y control. En Estados Unidos, legisladores empujan debates sobre impuestos cripto, staking, minería, stablecoins y reglas de capital para bancos que quieran tocar activos digitales. Aquí no hablamos de papeleo aburrido, hablamos del marco regulador que decidirá qué instituciones pueden operar, qué productos sobreviven, qué wallets quedan bajo vigilancia y qué empresas pueden construir encima de la cadena de bloques. Al mismo tiempo, algunos senadores presionan para aclarar reglas de capital bancario sobre activos digitales. Porque si un banco recibe un castigo excesivo por sostener cripto, no entra. Pero si la norma cambia, la puerta se abre. Y cuando esa puerta se abre, entra todo. Fondos de inversión, custodios, emisores, mesas de trading, sistema bursátil, mercados financieros y empresas que no quieren quedarse fuera de la nueva arquitectura del dinero. Así que el guión oculto del fin de semana no es, Bitcoin cayó y ya está, eso sería demasiado fácil, casi de titular perezoso. El guión real es que Bitcoin sufre mientras el sistema prepara sus raíles. Por un lado, BTC está sobrevendido, los ETF han sentido salidas y los shorts se creen dueños del tablero financiero. Mientras tanto XD, Saylor habla de expansión, Visa prueba stablecoins privadas y los bancos diseñan depósitos tokenizados. Con ello, la pregunta cambia. Ya no es solo si Bitcoin rebota a 66.000 o cae hacia los 57.000. La verdadera pregunta es qué tipo de criptoestructura dominará la próxima fase. Una red abierta, verificable, con wallet fría, seguridad cripto y soberanía individual. O una red institucional, rápida, regulada, privada para bancos y visible para autoridades monetarias. Y aquí está la revelación, hermanos, el mercado puede estar mirando velas rojas, pero el poder está mirando infraestructura, el precio es la superficie, los raíles son el campo de batalla. Por eso el lunes arranca caliente, Bitcoin en ebullición no significa solo subida o caída. Significa choque de fuerzas, dinero institucional en movimiento,
bancos preparando rutas y una criptoesfera que empieza a sentir presión desde dentro. Mi lectura es esta: si Bitcoin defiende la zona crítica, la narrativa de rebote puede encenderse rápido. Si la pierde, veremos más miedo. Pero, en ambos casos, la infiltración institucional ya está avanzando, y eso obliga a mirar el mercado con otros ojos, no como turista del precio, sino como explorador de una arquitectura financiera que se está rediseñando bajo nuestros pies. Porque cuando bancos, Visa, Wall Street, reguladores y Saylor aparecen en el mismo tablero, no estamos ante ruido. Estamos ante una batalla por el control de los raíles del dinero digital. Así que, satoshimaniacos, mantengan la calma, protejan su estrategia y no confundan volatilidad con derrota. La red de Bitcoin ha sobrevivido a tormentas más oscuras, y cada ciclo intenta ponerle una nueva máscara al mismo conflicto. Hoy el mercado parece cansado, sí, pero debajo del cansancio hay movimiento. Debajo del miedo hay construcción, y debajo de la caída puede estar naciendo la siguiente fase de esta guerra financiera. Si este análisis te ayuda a ver el mapa completo, deja tu like, suscríbete y activa la campana. Porque aquí no miramos solo el precio, miramos quién mueve las piezas, quién construye los raíles y quién quiere quedarse con la llave. Nos vemos en el próximo informe, Guerreros Satoshimaniacos XD.